Hola, bienvenidos a las cartas de Lina iniciando año y qué bueno poder saludarles, poder traerles una nueva respuesta a una carta que ya contesté a través de las cartas de lina@gmail.com, pero que siento la necesidad de hacerla pública porque sé que hay personas que no conocen la diferencia entre lo que es el alma y el espíritu y que somos seres tripartitos. Y sobre eso vamos a hablar. Gracias a las personas que me siguen en las redes, en Facebook, en @Lina y sus cartas, en YouTube, y siguen enviando mensajes, siguen enviando también correos donde me hacen preguntas, hasta me pidieron que si podía contar mi testimonio. Alguna vez en la emisora alguien escuchó mi testimonio sobre cosas que he vivido que han sido fuertes a nivel espiritual y me han pedido que lo cuente, y lo estoy pensando. Estoy mirando cómo puedo desarrollar esta carta de manera que ese testimonio sea para muchas personas una edificación en su vida y pueda fortalecer su fe. Como les decía, esta pregunta me dijo que no había ningún problema que diera el nombre. Cristina es quien me hace esta pregunta. Entre el alma y el espíritu, ya que muchas personas confunden y creen que es lo mismo. También me preguntaba si al morir una persona era el alma o el espíritu el que iba a Dios. Creo que la única manera de poder encontrar respuesta a cosas que sí son sencillas y quizás muchos las sabemos porque somos conocedores, hemos estudiado la palabra de Dios, otras personas no, pero la respuesta siempre va a estar en la palabra de Dios. Creo que la Biblia es para mí un libro absoluto que tiene todas las respuestas que nosotros querramos encontrar, sean personales, espirituales, como matrimonio, como padres, como hijos, como empleados, como directores, como pastores, como ministros de Dios, como hombres, como mujeres, como jóvenes, como niños. Creo que la palabra de Dios es absoluta y el Señor tiene indicaciones en todas y para todas las áreas de nuestra vida. Pero sin más, vamos a arrancar con esta respuesta que me parece muy importante. Van a escuchar hojitas moverse porque yo soy feliz escribiendo. A mí no me gusta coger el computador y empezar a redactar a través digital, hablemoslo así. No me gusta, me gusta con mi lapicero rayar, tachar. Entonces, si escuchan mover hojitas es porque me tomó varios días hacer esta carta y bueno, aquí está la respuesta. Pido al Espíritu Santo que pueda ser guiada, ya que es importante saber cuál es la diferencia, y sé que esto nos va a ayudar a entender y nos va a ayudar a caminar en un nivel espiritual de la manera correcta y mejor, y que podamos tener una mejor, valga la redundancia, relación con Dios. Ahora, ¿qué implica este conocimiento de cada una de estas partes en nuestro diario vivir? Implica muchísimas cosas. Diferenciar qué es el alma y diferenciar qué es el espíritu, sabiendo que vivimos en un cuerpo, implica muchísimas cosas. Y aunque este tema trae mucha curiosidad, creo que es muy sencillo, pero también muy edificante para nuestra vida. Creo que va a ser una respuesta que va a salir como una enseñanza, como una especie de prédica que va a edificar nuestra vida. Ahora, antes de desglosar estas dos partes del alma y del espíritu, es importante saber que nosotros somos seres tripartitos. Y lo dice la palabra de Dios, y muchas veces, o muchas personas, digámoslo así, se preguntarán, ¿qué es eso de tripartito?
En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, no importa la versión que usted tenga, si tiene la versión Reina Valera, excelente. Dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, es decir, en todas las áreas, en cada parte de nuestra vida, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa. En la Reina Valera dice: irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Aquí Pablo nos muestra claramente estos tres áreas, estos tres aspectos, estas tres partes que tenemos. Cada uno de nosotros vivimos en un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Pero no nos vamos a centrar sino en el alma y en el espíritu, porque pues sabemos que el cuerpo, estamos hablando de todo lo que es la parte de la anatomía de nuestro cuerpo físico, que esa pues la hemos aprendido hasta en el colegio, ¿no? Pero la grandeza de Dios es tan tremenda que si vamos a hablar del cuerpo, hasta la Biblia nos muestra con versículos y todo la grandeza del Dios que tenemos al crear nuestro cuerpo humano. Antes de ir a diferenciar el alma y el espíritu, no te olvides suscribirte, darle me gusta si este video te llama, te capta la atención, y compartirlo con otras personas para que esas personas también puedan ser edificadas. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas allí, dale suscribir, dale también la campanita de notificación cuando suba respuestas. Sé que últimamente no he realizado más respuestas, pero voy a intentar en este nuevo año poder seguir dando respuestas en audio a las personas que me han escrito, que han obtenido sus respuestas escritas, pero sé que hay muchas respuestas interesantes que pueden traer bendición. Ahora, vamos a mirar qué es el alma. ¿Qué te imaginas? ¿Qué es el alma? Muchas personas le dicen a uno cuando uno les pregunta ¿qué es el alma? El alma es como el corazón, le dicen a uno, como lo que uno siente, y le señalan a uno la parte del corazón, ¿no? Como lo que uno siente aquí. Y yo no sé si te ha pasado que cuando dices estar enamorado o cuando dices que algo te pasa, lo sientes precisamente en el pecho, como en la parte del corazón. Y muchas personas dicen, es que lo siento aquí, es que yo siento que lo amo. ¿Y cómo lo sientes? Aquí, y se señalan en la parte del pecho. El alma es donde habitan, donde residen, donde están todas las emociones, todos los deseos que se puedan presentar, todos los pensamientos más profundos. Y en ella nos vemos claramente quiénes somos, de acuerdo a qué, de acuerdo a nuestro diario vivir, cada experiencia vivida, cada situación, lo que esto conlleva, vivir una situación que conlleva a que afloren sentimientos. ¿Sentimientos de qué? Pues si es una situación difícil, sentimientos de tristeza, sentimientos de llanto, sentimientos como la depresión. Si es una situación que te permite vivir una victoria, pues sentimientos de gozo, de alegría. Es en el alma, precisamente es el alma la que reacciona a todo ello, a todas esas emociones que hacen aflorar nuestros sentimientos. Y es aquí donde, al sentir lo que sentimos, al pensar lo que pensamos, porque recuerda que en el alma se albergan también los pensamientos, nos ayudará a saber si vamos a elegir bien, si vamos a elegir mejor, si vamos o estamos caminando de la manera correcta. El salmista David, en el Salmo 23:3, es muy claro cuando habla que el Señor restaura
su alma. Él dice, restaura mi alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Versículo 3. Lo dice en la Reina Valera. Hay otra versión que dice que Él restaura el alma. Pero ¿qué tenía que pasar David para mencionar en el Salmo 23 que necesitaba en ese momento que el Señor confortara su alma? ¿Confortarla de qué? Quizás de un momento difícil, de un momento duro que estaba pasando, de la persecución de Saúl, puede ser, de lo que sucedió en su vida personal, puede ser, alguna dificultad como hombre, como rey, como esposo, como padre, tantas cosas que nosotros podemos vivir y puede traer congoja, aflicción, y David pide en el Salmo 23 que el Señor conforte mi alma, tu alma, nuestra alma. Ahora, hay áreas en nuestra alma que necesitan, como dice David, ser restauradas, ser confortadas, ya que cada día somos confrontados por conflictos internos. ¿Dónde se gesta la mayoría de dificultades, de conflictos? Internamente, que terminan siendo ¿qué? Pensamientos, batallas en nuestra mente, dudas en nuestra mente, cosas no gratas que pueden pasar. Y a veces no deseamos lo que deberíamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto trae tensión, esto trae cosas fuertes, ya que es una batalla constante. Ahora, ¿cuántas veces quisiste hacer cosas? Lo intentaste, pero en el fondo de tu ser sabía que eso que estabas intentando hacer no era correcto. Que eso en lo que has perseverado no es correcto porque no es la voluntad de Dios, porque no es la guía de Dios, que lo hagas, pero lo sigues intentando. ¿Cuántas veces sabes que algo no es la voluntad de Dios y aún así sigues persistiendo, sigues y continúas? ¿Cuántas veces te has relacionado mal? ¿Qué sucedió en el año anterior? ¿Con quién te relacionaste? ¿Con quién hiciste negocios? ¿Con quién hablaste? ¿Qué personas quizás te pudieron traicionar o traicionaste? Son cosas que tenemos que preguntarnos, ¿cierto? ¿Nos hemos relacionado bien? ¿Nos estamos relacionando bien? Gracias a esas relaciones que quizás no son de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué hiciste? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué negocios cerraste? En el sentido de llegar a un acuerdo con alguien y saber que lo que hiciste no era de Dios. Ahora, no quiero ni señalar, ni quiero juzgar, ni quiero criticar. Estoy dando una respuesta a lo que sucede dentro de nuestra alma, con nuestros sentimientos, los pensamientos, los deseos. El alma nos ayuda a alinearnos cada día en esas decisiones, pero esas decisiones que estoy tomando están con el propósito de Dios, están bajo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo puedo alinear mi alma para saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber cuál es el propósito de Dios? Cuando hacemos negocios, sabemos de pronto que hay usura o cosas en ventajas que son malsanas. Cuando dudamos también de la palabra de Dios en cuanto a esta parte, porque me han preguntado a nivel financiero, ¿no? Si debo o no darle a Dios lo que le pertenece. Y muchas personas le creen a Dios ciertas cosas, pero cuando se hablan de cosas financieras, ahí sí no le creen a Dios. Ahí sí no creen en el sembrar, en el ofrendar, a los que hemos diezmado en el diezmar. Hay personas que dicen, no, eso es del Antiguo Testamento. No, para mí
también está en el Nuevo Testamento. Y promesa de Dios es promesa de Dios y es una ley. Lo que tú siembras, eso cosechas. Y lo que tú siembras con amor, sí que lo vas a cosechar. Y lo puedo dar por testimonio. Entonces, ¿por qué creemos a veces cosas que la palabra dice, pero cuando Dios nos muestra hacia otro enfoque de nuestras áreas, de nuestra vida, ahí sí no creemos? Ahí sí, yo le creo a Dios, y qué chévere publicar los versículos cuando hablamos de confianza, cuando hablamos que Dios nos ayuda, cuando hablamos que Dios nos prospera, cuando hablamos que Dios va delante de nosotros, pero cuando Dios nos pide que sembremos, que demos para su obra, ahí sí no nos gusta, porque el alma en ese momento se levanta, porque no quiere. El espíritu está dispuesto, pero el alma no. El alma es la que no quiere. Cuando el corazón se deja tentar por la avaricia, por ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿alineamos nuestra alma a los propósitos de Dios? Y aquí tenemos que hacer un pare, y es aclarar que el alma no actúa sola. El alma no actúa sola. Ella debe de estar conectada con el espíritu que está en cada uno de nosotros, que está en mí, que está en ti, que está en cada uno de nosotros. Y es allí donde esa voluntad que surge debería estar conectada a la voluntad de Dios. Por eso somos seres tripartitos y somos seres espirituales. No solamente tenemos un cuerpo y un alma donde se mueven las emociones y los sentimientos, sino que también tenemos un espíritu, donde Dios allí conecta lo espiritual para poder guiar nuestra vida a través del Espíritu Santo. Ahora, el alma se deja arrastrar, influenciar, contaminar con las cosas, con los deseos terrenales, con lo material, con la avaricia, con el placer, con la conquista, con el querer tener poder. Y es allí donde el espíritu es el que intenta llevarnos más allá. Es allí donde el espíritu, en lo profundo, nos muestra la palabra de Dios y nos muestra cuál es la voluntad de Dios, para no desviarnos de ella. ¿Y a través de quién? Del Espíritu Santo, porque mi espíritu se conecta al Espíritu de Dios, y es allí donde la palabra de Dios viene a profundizar y a calar dentro de mí, si estoy conectada en ella. Porque si yo no leo la palabra y no estoy conectada a la palabra de Dios, pues no va a pasar absolutamente nada. Ahora, en Mateo 4, la Biblia nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, y esto lo experimentó Jesús, y esto salió de la propia boca de Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Jesús le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! El alma necesita ser guiada. El alma necesita ser guiada más allá que simplemente subsistir. Es que no estamos en esta tierra para subsistir. No, yo con tal de ganarme lo necesario para seguir y salir adelante, con eso me conformo. No estoy diciendo que no seamos agradecidos con lo que tenemos, pero Dios nos quiere llevar mucho más allá, y no hablo solo de la parte material. Hablo que Dios nos quiere mostrar muchas más cosas a través de su palabra, cosas que ni ojo ha visto ni oído ha escuchado, son las que Dios tiene preparados para todos los que le amamos. Y es donde debemos estar en conexión con Dios. Es allí donde tanto el alma como el espíritu deben estar conectados. Pero ¿cómo se hace esto, Lina? A través de la oración, a través de meditar la palabra, a través de ayunar. Hay personas que se les dificulta ayunar, y yo no digo que soy la super guau para ayunar, se me dificulta. Como dice la palabra, el espíritu siempre está dispuesto, pero el alma, la carne, es débil. Ayunando, confesando, creyendo lo que Dios me está enseñando.
Las emociones son parte del alma y muestran lo que está sucediendo en cada uno de nosotros, en cada interior. Y esta es la que reacciona a todo lo que vivimos diariamente. Y allí, como les enseñaba, afloran los sentimientos de alegría, de ira, de lloro, de deseos de venganza, de tristeza. Pero las emociones, gracias a la misericordia de Dios, porque ¿qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios, no? Son controladas, pueden ser controladas. ¿Pero cómo? Un alma sin dirección puede llevarte a tomar caminos totalmente errados y por emociones tomar decisiones nefastas para tu vida. Oras cuando vas a tomar una decisión, oras cuando vas a hacer una propuesta, oras cuando llevas una hoja de vida, oras cuando estás en familia, cuando te levantas, que Dios te guíe el día. Por eso es indispensable y necesario buscar cada día esa relación con el Espíritu Santo que nos da paz, nos da armonía y nos da dirección. El mismo Jesús nos dijo que Él se iría, pero nos dejaría otro consolador. Y que ese consolador, que es el Espíritu Santo, nos guiaría, nos enseñaría, nos llevaría hacia toda la verdad. Así que el Espíritu Santo lo da todo para dirigir nuestra vida. Pero nos estamos conectando con Él a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la adoración, a través de entregar esas emociones a Dios. Yo no estoy diciendo que sea la mujer perfecta. He tenido batallas fuertes que han tratado de deprimir mi alma. Pero es en ese momento donde tengo que hablarle a mi alma y decirle: alma mía, alaba al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Somos humanos, claro que sí, pero tenemos que someter nuestra alma a la guía, a que mi espíritu se conecte con el Espíritu de Dios y a que cada palabra escrita de Dios para mi vida pueda hacerse real. El alma no solo mueve las emociones, sino que refleja nuestros deseos más profundos. ¡Wow! Refleja nuestros deseos más profundos. Cuando el alma desea cosas que nos alejan de la voluntad de Dios, eso nos va a distraer y poco a poco vamos a ir perdiendo el rumbo. Si nos salimos del camino espiritual, nos vamos a desviar. Y nos vamos a desviar de la voluntad de Dios. Y es allí donde muchas personas poco a poco no regresan a la iglesia, no regresan a recibir de Dios, ya no quieren orar, ya no quieren leer la palabra. Es que como Dios no me concedió una cosa, la otra, entonces, no, ¿para qué lo busco? Todo en el cielo tiene su hora, su tiempo. Y así no manipulamos a Dios. ¿Quiénes perdemos si nos alejamos de Dios? ¿Pierde Dios? Dios no va a dejar de ser Dios porque nosotros nos alejemos. Él va a seguir siendo Dios. Pero nosotros sí vamos a dejar de ser hijos de Dios si le rechazamos, y si nos desviamos, y si nos apartamos de Él. En este nuevo año te has preguntado si lo que desea tu alma está en sintonía con el propósito y el plan de Dios para tu vida. ¿Te has sentado y has preguntado eso? Dios siempre anhela que estemos en sintonía con Él. Él es un Dios de oportunidades. Y si no lo estás, porque es necesario que lo estés, pues es tiempo de volver a hablar el lenguaje de Dios. ¿Y sabes cuál es el lenguaje de Dios? La fe. La fe es el lenguaje de Dios. Que en cada corazón Dios encuentre humildad ante Él. Humildad no es pobreza. La gente confunde humildad con pobreza. Ay, es que es tan humilde, porque vive por allá en una casita, en una chocita. No, puede vivir en una casita, en una chocita y ser una persona soberbia. La humildad no es un estado físico, la humildad es un estado que hay en el corazón. Un deseo de querer rendirme a Dios y saber que sin Él nada soy. Y Dios anhela humildad en nosotros y no arrogancia. Ahora,
¿Qué es el espíritu? Ya vimos qué es el alma y qué hay en el alma y cómo se tiene que conectar el alma para poder salir de las cosas erradas. ¿Qué es el espíritu? Es la parte más profunda de nosotros. Es la que nos conecta directamente a Dios. Sin el espíritu es imposible tener una relación con Dios. Sin el espíritu, vuelvo y lo repito, es imposible tener una relación con Dios. El espíritu busca algo más alto que lo que ven nuestros ojos en esta tierra, que lo que vivimos cada día. Algo que trascienda lo terrenal, algo que trascienda lo natural. Y a través de que nos conecta a Dios y al Espíritu Santo, buscamos caminar de su mano y en su voluntad y nos lleva a conocer lo sobrenatural, a movernos en lo sobrenatural que Dios tiene para nosotros. En Eclesiastés 12:7 dice: el espíritu vuelve a Dios tras la muerte y allí muestra su naturaleza inmortal. Es aquí donde vemos que somos seres inmortales, que fuimos creados para una eternidad. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, una eternidad con Dios, pero si no tenemos a Jesús, pues una eternidad sin Dios. Eso que está diciendo, y con todo respeto lo digo, que todas las religiones llevan a Dios, que llevan a Jesús, eso es falso. Se está creando un ecumenismo y es decirle a las personas: no, es que no importa de la religión que usted sea, lo importante es que se acerque a Dios y que nos unamos todos, que abramos no sé cuántas puertas para que venga unidad y no sé qué. No. Eso se llama apostasía, según lo que yo conozco de la palabra de Dios. El único camino al Padre se llama Jesucristo y en ningún otro hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo hombre es el único que nos da la salvación. Entonces, la naturaleza inmortal del alma es eterna, pues el día en que fallecemos, pues nuestro cuerpo se va a volver polvo y va a volver a la tierra. Pero el espíritu, dice Eclesiastés 12:7, y si tienes una Biblia y lo quieres subrayar, lo puedes hacer, pero el espíritu regresará a Dios, quien fue el que lo dio. En Génesis, cuando Dios estaba creando al hombre, y lo estaba creando con Jesús y el Espíritu Santo, porque Él no dijo: yo creo al hombre, Él dijo: vamos a crear al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Ahí están los tres: el Espíritu Santo, Jesús, el Hijo y el Padre. Y no es que creamos en un Dios de tres cabezas, no, creemos en tres personas totalmente diferentes, pero representadas por el Padre, principio y fin de todas las cosas. Y fue allí en Génesis, precisamente cuando Dios creó con Jesús y el Espíritu Santo al hombre del polvo de la tierra, dice que Él mismo sopló aliento, espíritu de vida. Fue allí donde Él permitió que cada uno de nosotros tuviéramos un espíritu, porque Él quiere conectarse con nosotros, porque Él era consciente que nos daba un cuerpo, un alma con emociones y libre albedrío, y que en cualquier momento nos podemos desviar, y que es a través del espíritu donde Él puede rescatar lo que el enemigo quiere arrebatar, que es la vida eterna. Porque ¿cuál es el propósito del enemigo? Ese, que perdamos, que no estemos, que no tengamos. Y aquí tenemos que hacer un stop, porque para que el alma esté bien conectada con Dios, reciba lo correcto del Espíritu, que debe estar conectado al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, tiene que estar bien nutrido, como nosotros nutrimos el cuerpo físico. También tenemos que nutrir el espíritu. Y la palabra es clara también en el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solo el físico, sino también el espiritual.
¿Y cómo nutrimos el espíritu? Con oración, con ayuno, con palabra, con adoración, conectándonos con Dios. No desligándonos de Dios, no, conectándonos con Dios. Ahora, cuando nuestro espíritu está conectado con Dios, vamos a experimentar paz, vamos a tener discernimiento. Y ustedes me dirán, ¿y qué es eso de discernimiento? Estos son dones que trae el Espíritu Santo a cada uno de nosotros cuando sometemos nuestro espíritu, cuando conectamos nuestro espíritu a Dios. Y uno de esos dones es precisamente el de discernimiento de espíritu. ¿Y esto qué es? Aprender a discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y creo que cuando leemos la palabra de Dios, somos lo suficientemente sabios, sabiduría que viene de lo alto, por el Espíritu de Dios, para saber que estamos caminando de la manera correcta. Dios nos da su sabiduría para sobrellevar el día a día. Y esto debe ser fundamental en cada uno de nosotros. Esto nos ayuda a alinear el alma, sobre todo en los momentos de depresión, de ansiedad, de miedo, de duda, de angustia, de preocupación. Porque yo no te estoy diciendo que como humano no puedes pasar estos momentos, pero sí puedo decirte que no podemos quedarnos en esos momentos, tenemos que levantarnos y saber que somos seres espirituales y que tenemos en quién descansar, a quién ir, a quién llevarle ese yugo tan pesado que no puedo sobrellevar, para que Él lo lleve por mí y Él me dé ese yugo de paz que ganó en la cruz del Calvario para mi vida. Ahora te pregunto, ¿has seguido la dirección que te está dando el alma en este inicio de año? ¿Te has movido de acuerdo a las circunstancias o situaciones que estás pasando? ¿O has tomado la dirección del Espíritu que está conectado con el Espíritu de Dios para remontarte con fe ante esas circunstancias, ante esas adversidades, y que podamos también remontarnos aún sobre diagnósticos médicos que han decretado, quizás terminales, quizás sin esperanza para muchas personas, remontándonos como las águilas? Es por esto que una persona, cuando se le ve tanta maldad, que no le importa ni le interesa a nadie, que es indiferente ante el sufrimiento de las personas, de lo que sucede, de masacres, de homicidios, de robos, de cosas que suceden aún en su propia familia, que toma decisiones cerradas porque no piensa sino en él y los demás que me importan, es porque su espíritu está totalmente desconectado de Dios y rige su vida por lo que su alma y sus emociones viven, en este caso el odio, el rencor, la maldad. Y eso es lo que va a hablar, y eso es lo que va a mostrar, y eso es lo que va a hacer y va a actuar. Por eso uno dice, pero este señor, esta señora, ¿por qué actúa con tanta maldad? Porque su espíritu está desconectado de Dios y se deja regir por el alma, por los deseos de la carne, por sus malos pensamientos, y no le importa absolutamente nada. Los que buscan ser prósperos en todo, déjenme decirle, la verdadera prosperidad viene cuando el espíritu está alineado con el Espíritu de Dios, porque nos lleva hacia la verdad, y la verdad es Jesús. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra. Y la sabiduría la recibimos. Por ende, el Espíritu, como les decía, nos va a dar dones que nos van a ayudar a vivir una plenitud en Dios. ¿Podemos tener una vida plena? Sí. A pesar de los problemas, Lina, sí. A pesar de las circunstancias, sí. Podemos tener una vida plena bajo la dirección de Dios. Llevo 26 años en el cristianismo y nunca en mi vida he querido retroceder, ni he pensado volver atrás. Al contrario, he querido avanzar, he querido seguir sirviendo a Dios a pesar de, aunque vengan tormentas difíciles, problemas de salud,
enfermedad, problemas en mi familia. No importa, eso no me puede detener. Yo tengo que seguir adelante, tengo que seguir corriendo la carrera de la vida, como lo dice el apóstol Pablo, hasta llegar a la meta del supremo llamamiento. Y como dice Pablo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues si me he de morir en esta tierra por alguna cosa que me han diagnosticado, pues bueno, hasta ese día conocerán una Lina que siempre va a hablar de Jesús, que siempre se va a levantar ante lo que se levante contra ella. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todo lo que tengo en esta tierra lo tengo por basura. Y se lo he dicho a mi hijo cantidad de veces. Lo único que vale la pena en esta tierra, y nunca lo olvides, es Dios. Es lo único. Lo otro viene por añadidura para que vivamos cómodamente y disfrutemos aquí a pesar de tantas cosas que se viven. Pero lo único que vale la pena en esta tierra se llama Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Es lo único. El resto es añadidura, y disfrutar los seres que Dios nos permite tener, que nos ha prestado como familia, a quien le presentamos cada día en oración al Señor, a quienes les presentamos cada día en oración al Señor, para que el Señor obre en cada uno de ellos. De resto todo lo tengo por basura. Así sean oros, diamante, dinero, para mí eso es basura. Si tengo que escoger entre eso y Dios, creo que eso es basura. Porque nada ni nadie me va a separar del amor de Dios. Tenemos siempre que saber distinguir cuándo estoy siendo dirigido por la voluntad del alma y cuándo estoy siendo dirigido por la voluntad del espíritu. Y es por esto que por mucho que le hables a alguien de Dios, si su espíritu no está dispuesto, si su espíritu está siendo gobernado por todo lo que hay en su alma, no va a entender las cosas del espíritu. Por más que le des bibliazos, como las personas dicen, ay, es que me provoca coger la Biblia y darle duro. No va a entender, porque su espíritu está desconectado. Y Romanos 8:5 habla fuerte, sí, porque son versículos fuertes pero necesarios. Romanos 8:5 dice, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: los que están gobernados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Y yo le diría los que están desconectados de Dios espiritualmente, porque están gobernados de una naturaleza pecaminosa que surge del alma. No sé si me entiendan. ¿Y qué va a pensar? Cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas que agradan al Espíritu. Porque si mi espíritu está conectado a Dios, voy a pensar en cosas que agradan al Espíritu Santo y por ende agradan a Dios. Versículo 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Lina, es que yo no hallo paz, yo no tengo paz, yo no puedo dormir, yo no puedo descansar. Siento que hay algo, un peso que no me deja. La única manera de conseguir paz es que tu espíritu se conecte a Dios y que el Espíritu Santo sea el que te guíe, el que te enseñe, el que te dirija, como Jesús mismo lo dice. Como Jesús mismo lo dice en Juan 16. Por eso nos dejó al Espíritu Santo cuando partió, cuando ascendió a los cielos. Yo pregunto, ¿qué prefieres tú hoy? ¿Quién desea que gobierne tu vida? Versículo 7 de Romanos 8, perdón. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Dios no puede estar ligado al pecado. Por eso les decía, no, es que cualquier religión lleva a Dios. No, ¿cómo así que cualquier religión lleva a Dios? Si el solo hecho de despreciar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y me da un celo santo cuando hablo de esto, es uno de los pecados más graves que hay. El solo hecho de blasfemar contra el Espíritu de Dios, que dice la palabra
que este pecado no tiene perdón ni en este mundo ni en el venidero. O sea, ni en la eternidad. Entonces, ¿cómo me van a venir aquí a decir de la iglesia tradicional que todas las religiones llevan a Dios, que se pueden abrir puertas para que venga la unidad de una sola religión y se viene el ecumenismo, donde lo único que hace es que cada quien puede seguir a Dios como quiera, donde quiera, en el lugar que quiera, y toman de la palabra lo que les conviene? Lo que no les conviene lo desechan. No. La palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es para obedecerla. Ni se le quita, ni se le pone. Y puede ser, con todo el respeto, el varón de Dios más tremendo según las personas aquí en la tierra. Porque no hay sumo pontífice. La palabra en Hebreos es clara cuando dice que nuestro sumo pontífice se llama Jesucristo. Él es el único sumo pontífice, el único. Y si no cree, vaya a Hebreos. Para que desvirtúe la fe y la creencia de las personas a nivel doctrinal, haciéndoles alejar de la verdad bíblica que está escrita en la palabra de Dios. Porque allí va a desconectar completamente el espíritu del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no se puede desligar de la palabra de Dios, porque Dios mismo respalda su palabra. Dios mismo respalda su palabra, y lo digo con todo respeto. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedecí las leyes de Dios, y jamás lo hará. El que vive en naturaleza pecaminosa no va a obedecer las leyes de Dios y jamás lo hará. Y disfrutará vivir su vida como la vive, con plata pero en lo inmundo. Como dicen, creo que son los cachacos, en lo inmundo. ¿Para qué la plata si estoy en la inmundicia? Aunque me vista con los mejores trajes. Si yo no obedezco las leyes de Dios, nunca las voy a obedecer si estoy en una naturaleza pecaminosa. Por eso necesito el espíritu conectado a Dios. Versículo 8 de Romanos 8. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden ni podrán agradar a Dios, a no ser que reciban a Jesús, a no ser que sus vidas se vuelvan templo del Espíritu Santo, porque lo dice la palabra, y a no ser que su vida esté conectada con Dios a través del Espíritu, que es el que va a ir a Dios en el momento que nosotros dejemos este cuerpo humano en esta tierra. Versículo 9. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si es Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. ¿Quién nos pone a nosotros el sello que nos dice hijos de Dios sellados? Me pertenecen. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu de Cristo vive en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo. No quiere decir que yo sea igual a Jesús, Dios me guarde, pero Él sí me pide que tengamos su mente, es decir, que estemos conectados con el Padre constantemente, en todo lo que el Padre dice, delega, pide, en oración, porque si el Hijo de Dios, el unigénito, tenía que orar y tener esa relación tan profunda con el Padre, ¿quiénes somos nosotros para no tenerla? Si Él la necesitaba, nosotros aún más. Aún más. ¿Es dura la palabra? Sí. Es real. Es real. Por eso muchos dicen creer en Dios. Ah, no, yo sí creo en Dios. Ah, no, yo sí creo en Jesús. Pero viven a Jesús. ¿Viven de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Leen las escrituras o leen otros libros? Porque hay libros muy bonitos, motivacionales, y tienen versículos bíblicos. Pueden ayudar temporalmente.
pero el único libro que transforma y está más que demostrado es la Biblia. Y esta semana subí en Facebook un testimonio de un científico que era ateo e investigando la física y astronomía, no tuvo otra sino entregarle su vida a Dios, porque se dio cuenta que todo esto tuvo que haber tenido una mente magistral. Todo esto tuvo que haber sido creado por alguien extraordinario. Y le terminó entregando su vida a Dios y destrozó a un ateo en 5 minutos. Y eso que no tenía el suficiente sustento bíblico. Ese sustento fue en lo que descubrió física y astronómicamente para entender que hay un Dios. Y también entendió quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo que hizo en la cruz. Y en 5 minutos destrozó lo que les estaban interponiendo o exponiendo o diciendo un ateo y otras personas ateas que estaban allí. En 5 minutos, necesitó solo 5 minutos para destrozar lo que le estaban levantando en contra de que Dios existe, que es real, que Él creó todo esto y que Jesucristo murió y es el único que nos da salvación. Tremendo, tremendo todo esto. Creo que muchos dicen creer en Dios, en Jesús, pero ¿y sus obras y sus actitudes qué? Su manera de hablar, de comportarse, dice todo lo contrario. Por eso cuando alguien te diga, no, es que mira, que es que me contaron que fulanito, que fulanita, que Lina dijo esto o aquello. Creo que el Espíritu Santo da discernimiento para uno saber si lo que le están diciendo de esa persona es o no es, por la manera como esa persona habla. No te dejes guiar por las emociones del alma, porque cuando a uno le hablan mal y le dicen, es que tal persona dijo esto, eso se gesta en el alma con emociones de ira, de rabia, de frustración, hasta de odio. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tu espíritu se desconecte de Dios. No, tú conoces una persona por la manera como habla, como actúa, como vive. Su testimonio. El apóstol Pablo dice, somos cartas abiertas para ser leídas en el momento que se requiera, Y aquí vemos cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Entre un alma conectada al espíritu, y al espíritu de Dios, al Espíritu Santo, o un alma llevada y gobernada por emociones. Como les decía, es algo larguito, ¿cierto? Pero creo que aquí Dios nos ha hablado a todos. Dios es especial y creo que cada respuesta a cada pregunta que me hacen es una enseñanza primeramente a mi vida, donde el Espíritu Santo comienza a mostrar, escribe uno unas cosas y el Señor termina diciendo lo que escribí más otras. Pero qué bueno es saber que todo está respaldado por la palabra de nuestro Dios. Dios nos guarde de quitar o de poner a la palabra de Dios. Y no se dejen desviar del fundamento bíblico. Recuerda que una sana doctrina debe ser bibliocéntrica, por mucho que una persona diga ser un hombre de Dios y se aleje de lo que está escrito en la palabra y solo de cosas que crean como hombres e incitan a las personas a que se cumplan y son cosas de hombres, ustedes puedan decir, por aquí no es. Mi espíritu está conectado a Dios y me ha dado todo el discernimiento para entender que por aquí no es. No se dejen desviar. La sana doctrina es necesaria y para ello debemos fundamentarnos. Y la apostasía está a flor de piel desde las personas que menos creemos
apóstatas se levantarán en los postreros tiempos. ¿Estamos en los postreros tiempos, Lina? Sí. ¿Estamos en los últimos días? Sí. Maranata, Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que está cerca, y esa es nuestra esperanza. Viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, y como dice Apocalipsis, y nunca me cansaré de decírselo a las personas, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es una batalla continua, y también se lo digo a mi hijo porque es mi deber como madre. Hijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, porque estamos en una batalla continua. Pido a Dios que perseveres, que me estás escuchando, hasta el fin, para poder estar con nuestro Dios, ya que tenemos espíritu, como dice Eclesiastés 12:7, y nuestro espíritu es el que va a ir a Dios porque es inmortal. Si Jesús está en nuestro corazón, a una eternidad con Él, con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo. Pero si no está conectado a Dios, irá a una eternidad sin Él, a un lugar que hay que mencionarlo porque la Biblia lo dice, que se llama infierno. No para meter miedo ni para traer condenación, porque Jesús no vino a condenar a nadie. Las personas se condenan solitas por no querer abrir su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les deseo un feliz año a todos, que podamos ser gobernados por el Espíritu conectado a nuestra alma y no por nuestras emociones, para que podamos tomar las mejores decisiones en este tiempo y en tiempos que se vienen duros, fuertes, que necesitamos ser bien fundamentados para que ningún viento de doctrina nos pueda mover. Un abrazo inmenso, no te olvides suscribirte, darle ahí suscribir, compartir con otras personas, y espero esta carta haya sido de edificación y haya traído claridad de lo que es el alma y de lo que es el espíritu y cómo tienen que estar conectadas y cuál es el que va a Dios en el momento de morir. Un abrazo inmenso, que el Señor me les bendiga y próximamente estaré con otra carta.